Bienvenido a este segundo día de este estudio de esta semana. ¿En qué debemos perseverar? Eso es. Entonces, estamos tratando de no olvidar el significado de la palabra perseverar. Perseverancia, perseverando. Estamos tratando de que no se nos olvide, hermano, ese significado, porque si nosotros conocemos el significado de las palabras, sabemos si estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo esa palabra que el Señor nos manda a vivir, a usted y a mí. Entonces, quiero pedirle que retomemos el texto que terminamos ayer estudiando, el texto de Hechos. Hechos, el capítulo número 1, versículo número 14. Y estábamos analizando el significado de la palabra perseveraban. Hechos 1:14 dice la palabra del Señor, léalo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Listo. Entonces dijimos que la palabra perseveraban 43-42 significa anhelar, pero viene de una palabra compuesta del 43:14 y del 25:94. Dice anhelar, es decir, una cosa, a perseverar, constantemente diligente, constantemente diligente. Hoy estábamos leyendo en el ayuno, estábamos leyendo que la palabra prosperar es empujar hacia adelante, de una manera férrea, de una manera determinante, una persona que no se da por vencida. Y la palabra perseverar dice anhelar, es decir, una cosa, a perseverar, constantemente diligente, la diligencia, hermano. La diligencia es lo contrario a la negligencia. El negligente no quiere, el negligente no puede, no es capaz. El diligente, hermano, saca fuerzas de donde no tiene, se esfuerza, permanece, es constante y al fin lo logra. Amén, al fin lo logra. Constantemente diligente o en lugar asistir asiduamente a todos los ejercicios. Los ejercicios tienen que ver con los ejercicios de obediencia o a una persona adherirse estrechamente a como servidor. Nosotros estamos adheridos a Cristo como servidores del Evangelio. Eso, perseverar, persistir, listo, asistir, atender, constante. Pero como esta palabra dice proscartereo, proscartereo, proscartereo. Está compuesta de dos palabras, la 43:14, que dice pros, y significa preposición de dirección hacia, como quien va hacia, es decir, hacia con el genitivo el lado de, es decir, pertinente a con el dativo por el lado de, es decir, cerca a, por lo general, con el acusativo, el lugar, tiempo. ¿Qué significa esta palabra de pros? Dice hacia un determinado propósito, hacia una meta. Llegar cerca, es lo que está diciendo, cerca a, en tiempo, ocasión o respecto, que es el destino de la relación. Entonces tiene que ver con la dirección hacia una meta. La meta que usted y yo tenemos es la salvación. Pero la segunda palabra, 25:94, sí, tiene que ver con ser fuerte. Para poder perseverar, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. En algo tienen razón los que dicen, hermano, el evangelio es para valientes. Tienen razón. Aunque a veces lo enfocan en decir que son muy sufridos, que han pagado un precio muy alto. Pero es verdad, hermano. En la esencia, el decir que el evangelio es para valientes es verdad. No todos perseveran, no todos permanecen, no todos siguen en el camino hasta el día de hoy. Dice,
Ser fuerte, es decir, figurativamente firme, paciente, sostener. Eso significa entonces la palabra perseveraban. Ir hacia la fortaleza que necesito, ir hacia ser fuerte, ir hacia permanecer. Tal vez nosotros no lo tenemos ahora, tal vez no somos los mejores, pero queremos serlo. Tal vez no somos perfectos, pero vamos hacia allá. Tal vez nos hemos cansado, tal vez de alguna manera nos hemos visto como fatigados, desanimados, pero no, hermano. Vamos en la permanencia de aquel que sabe que en el Señor tenemos que sostenernos, que permanecer. Amén. Listo. Entonces, como estamos hablando de en qué debemos perseverar, todos estos perseveraban unánimes en oración. Ya dijimos que unánimes es unidad, todos juntos. No que unos orando y otros por allá rascándose las uñas, limpiándoselas, otros cantando y otros orando. No, 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 unánimes. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Aquí, oración y ruego. A veces la iglesia, a mí me ha parecido que a la iglesia se le perdieron principios tan básicos como estos. Orar es algo que debería ser natural para un hijo de Dios. Por favor, analice esto que le estoy diciendo. Orar debería ser lo más natural para un hijo de Dios. Si se nos hubiera enseñado que para poder yo conocer la voluntad de mi Padre tengo que leer la Biblia y hablar con Él. ¿Qué tengo que hacer? Leer la palabra y hablar con Él. Pero resulta que no sé de dónde salió esa enseñanza y esa doctrina de que orar es hablar yo solo y no puedo esperar que Dios me hable. No, orar es, hermano, era heroico que usted dijera, oré 4 horas. ¿Pero qué dijiste en 4 horas? Por favor, ¿qué tanto conversaste con el Señor? ¿O solamente hablaste tú? ¿Qué tanto dijiste en 4 horas? Glorifícate, Señor, ahora mismo, Señor, desciende, poderoso. Destruye mis enemigos, Padre, trae, Señor, una casa, un carro, Señor. ¿Qué tanto dijiste? Y de esas 4 horas que oraste, ¿qué te respondió Dios? Entonces ahí, no, hermano, es que uno tiene que orar. Ponele sentido. No tiene sentido orar si yo soy el que hablo. Al final yo no me doy cuenta si el Señor me dijo que sí o que no. Porque cuando ya dejé de hablar yo, entonces le dije chao al Señor. Le dije en el nombre de Jesús, amén, y me fui. Entonces muchas personas se cansaron de hablar y de repetir palabras y no volvieron a orar, no volvieron a dirigirse al Señor. Apenas en la noche dicen gracias, Señor, por este día. En la mañana abren los ojos y a veces ni se acuerdan de decirle al Señor, Señor, me has dado la vida un día más. Ayúdame, Señor, a hacer lo que es agradable a ti y empezar a hablar con Él. ¿Le digo una cosa? Yo tengo en mi mente un montón de cosas que el Señor no me permite decir, todas juntas. Pero, ¿usted qué cree que debería ser la primera oración del cristiano? En la mañana, ¿cómo debería ser la oración del cristiano? Yo le dejo esa pregunta allí. Entonces la Biblia dice que perseverar en oración, hermano, no debería ser algo extraño para un cristiano. Por el contrario, debería en todo momento estar hablándole al Señor. Padre, aquí estoy, Señor, aquí voy. Señor, vengo de tal parte. Señor, ayúdame a decir lo que tengo que decir. ¿Qué palabras debo de usar para hablar con esta persona? Señor, es alguien que tiene un reclamo conmigo, pero ¿qué debería yo decirle? Siempre. ¿Qué decisión debería tomar, Señor? Me gusta esto, pero yo quiero hacer es tu voluntad. Renuncio a lo que a mí me gusta, Señor. Tú que todo lo sabes. Estórbame en lo que no me conviene, Señor. Y respóndeme, Señor.
Y en la noche tener, en la mañana tener, en el mediodía tener siempre un tiempo para decirle, háblame, aquí estoy. Yo le digo a muchas personas, puede ser que usted no escuche la voz de Dios literalmente, pero una cosa sí le garantizo, Dios va a poner ideas precisas en su vida, le va a dar la capacidad de entender lo que no ha entendido, de reconocer lo que no había reconocido y le va a dar certeza en aquello que usted tiene que decidir. Pero cuando uno busca que el Señor le hable, entonces hay personas que se fatigaron de orar. Muchos de ellos me dicen, pastor, pero yo oré tanto tiempo y el Señor no me respondió. Literalmente no me dio nada de lo que yo le pedí. Pero porque Él nunca le preguntó, Señor, ¿esto me conviene? Porque el Señor le preguntó, ¿y para qué me pides eso? El cristiano no lo escuchó y no le respondió, no le pudo decir, yo te pido esto, Señor, para sentirme grande, para sentirme importante, para sentirme superior a otro. No. Entonces, como el cristiano no escuchó a Dios y no le pudo responder, el Señor no le dio nada. Pero la oración, repito, sería algo de lo más natural que el cristiano debería hacer y lo debería hacer como el judío 3 veces al día. ¿Ah? Hermano, yo he escuchado tantas cosas que uno debería orar 3 veces al día. Otros dicen que no, que comenzando la vida cristiana, un pastor dijo que nosotros le debíamos el 10% del tiempo al Señor e hizo mal las cuentas, ¿no? Hizo mal las cuentas porque la hora no son 100 minutos, no. Y él dijo que el diezmo de 24 horas eran 2 horas 40 minutos y resulta que no es así. Entonces, una gran cantidad de cosas, pero imprecisas de la Biblia. Imprecisas de la Biblia. ¿Sabe qué dice el Señor en Filipenses? Solo le adelanto esto. Filipenses. No. Vamos a leer primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 17. Entonces, ¿cada cuánto tiene uno que orar? ¿Cada cuánto tiene que orar? Y al cristiano no se le enseñó eso, hermano. No se le dijo, háblele todo el tiempo al Señor. Dígale, cuéntele todo lo que va a hacer, todo lo que está haciendo, todo lo que piensa hacer. Cuando vaya en bicicleta, en el carro, en la moto, cuando esté en el baño, en el inodoro, cuando esté almorzando, cuéntele. Cuéntele que el Señor sepa que usted tiene interés en que Él se dé cuenta de todo lo que usted tiene en el corazón. Una persona me dijo, pastor, es que yo tengo una debilidad. Y me dijo, ¿cuál debilidad era? Y le pregunté, ¿ya le contaste al Señor que tenés esa debilidad? Y me dijo, ¿cómo le ocurre, pastor? A mí me da pena. ¿Y es que crees que Él no se da cuenta? No, pues sí, pero ¿y cómo querés salir del problema si ni siquiera tenés la capacidad, la honestidad, la sinceridad de confesarle al Señor, Señor, me gusta esto y sé que es pecado? Me gusta. Para que el Señor le pregunte, ¿y qué piensas hacer con eso? ¿Quieres que te dé vida para que sigas cometiendo el mismo desatino? ¿Quieres pedirme permiso para pecar? ¿O qué piensas hacer? Bueno, entonces él cayó en cuenta, sí, pastor, la verdad es que yo no le digo nada porque como me gusta, yo quiero seguir haciéndolo. Y sé que si yo le cuento, él me va a decir, me va a poner en mi corazón que tengo que dejarlo y yo no sé si soy capaz. Eso es otra cosa. Pero hermano, la Biblia nos dice que no deberíamos en ningún momento dejar de dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús, orando siempre. Mire, no dice otra cosa, orad sin cesar. ¿Sabe qué es sin cesar? Siempre, en todo momento, a toda hora. Repito, no nos enseñaron, pero deberíamos haber adquirido la cultura en estos años de evangelio, deberíamos haber adquirido la cultura de dormirnos hablando con el Señor y despertarnos
hablando con Dios. Eso debería ser. Entonces, la palabra perseverando en la oración significa que nosotros no deberíamos desconectarnos de la oración. Ahora, hay una cantidad de cosas con las que el cristianismo fue contaminado. El cristianismo fue contaminado con muchas cosas de otras religiones. El cristianismo fue contaminado con la religión tradicional. Entonces usted ve en las iglesias personas que en el tiempo de oración, en vez de aprovechar que el pastor está orando y ponerse de acuerdo con el pastor, o que el obrero está orando y ponerse de acuerdo con el obrero, cuando está intercediendo por las familias, Señor, sí, así como lo dice mi hermano, Señor, mira mi familia, Señor, guarda mi familia, Padre, restaura mi familia, poniéndose de acuerdo, no. En una tradición muy profunda, escúcheme, en una tradición católica muy profunda, muchos hacen así y ahí se quedan. Como para tomarle una estatua, la estatua de San Benito o no sé. No, pero póngale atención y verá. Con años en la iglesia hay gente que no sabe orar, no sabe ni qué es orar. Orar no es pensar, pensar es pensar, pensar es meditar. Orar es abrir la boca y confesar con la boca lo que estamos creyendo aquí en el corazón. Pero hermano, si usted se pusiera en medio de la oración, a hacer el paneo, hermano, de las iglesias, y muchos hermanos, usted los verá. Estuve orando. ¿Cuánto? No, todo el tiempo que estuvo el pastor orando, yo estuve orando con él. Estuviste pensando, pero no orando. Y muchos ni siquiera pensando en Dios y en lo que necesitan. Muchos pensando en el problema que van a tener que enfrentar al otro día. Muchos pensando en otra cosa. La iglesia dejó de orar hace algún tiempo. Nosotros, gracias a Dios, no hemos perdido la buena costumbre de orar y de orar con entendimiento. ¿De orar con qué? Claro, con entendimiento. Porque orar por orar, hermano. ¿m? Yo recuerdo que yo sabía qué iba a decir un determinado pastor cuando íbamos porque visitábamos las iglesias con el grupo de alabanza y ya uno sabía, hermano, ya uno conocía que con 5 o 6 palabras iba a orar media hora. Yo me abstenía de criticarlo, pero yo decía, Señor, ayúdanos a todos porque eso no es cuestión sino de que tú nos hagas entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nosotros queremos lograr con 4 cosas, hermano. Glorifícate, glorifícate, Señor, ahora, Padre, obra, bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, obra, poderoso Dios, obra, Padre amado, Señor, glorifícate, 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 y en esa se pasaba todo el tiempo. Le repito, hermano, no estamos, ni tenemos la autoridad, ni estamos en el plan de criticar, porque tal vez nosotros tenemos un problema igual o mayor. Hermano, miremos que no estemos nosotros viviendo una vida cristiana que más bien se parece a una religión. Claro, porque se parece a una religión que usted con la ayuda de todos los que están a nuestro alrededor y eso es una religión. No falta sino una lamparita que le alumbre la cara y que lo saquen a uno en procesión. No, piense y verá. Entonces la Biblia nos manda a perseverar en la oración. Padre, aquí estoy. Padre, esto me pasa. Padre, necesito esto. Padre, a mi hijo le pasa esto. Padre, a mi esposa le pasa esto. Señor, necesito sabiduría en esto. Ayúdame a entender aquello. Claro, hermano. Claro, porque de otra manera, ¿cómo nosotros decimos que es que Dios no escucha, que es que la vida cristiana no funciona? Si ni siquiera sabemos lo que es orar. Mire, ¿qué es orar? Cuando la Biblia dice orad sin cesar,
43:36 dice, orar a Dios. Y a veces no se sabe, aunque decimos, Padre, 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 no sabemos si le estamos orando a Dios o no, porque terminamos dándole órdenes a ese Padre maravilloso. Dice, orar a Dios, es decir, suplicar, hacer oración, orar, pedir. Bueno, pero yo le estoy diciendo que muchos cristianos se desviaron de la oración porque no saben qué es orar. Entonces están todo el tiempo más bien dándole órdenes al Señor. Padre, ahora mismo, Señor, ahora mismo, desciende poder de Dios. Envía fuego, Señor. ¿Y dónde está eso en la Biblia? O le dan órdenes al Señor a que envíe ángeles, a que acabe con sus enemigos. Padre, envía ángeles con espadas desenvainadas, ángeles, Señor, envíalos. Espérate, allí dice la Biblia que es suplicar. ¿Qué cosa? Rogar, eso es. ¿Y nosotros cómo vamos a perseverar si nuestra oración no tiene mucho de bíblico? No tiene mucho de bíblico. Mire, confírmelo en Filipenses 4:6. Confírmelo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice la palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Oiga, pídale a Dios. ¿A quién? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y ruego. El otro dice súplica. Y nosotros todos descontrolados ahí. Señor, corta ahora, ahora, Señor, corta, destruye ahora, Señor, unge ahora, ahora, dándole órdenes al más grande de todos, al Todopoderoso. Entonces lo primero que tenemos que hacer, si es que en realidad queremos perseverar en la oración, es leer un poquito y aprender cómo se ora. ¿Qué es orar? ¿A quién se ora? Claro, claro, hermano, porque es que, claro que estos sí son religiosos que todavía no han entendido ni un poquito. Pero la gente lo busca a uno. A mí me buscan, dice que óreme. ¿A quién? ¿Le oro a usted? No, yo le oro a Dios. Sí, pero óreme. Por eso le estoy diciendo, yo le oro a Dios. ¿Por qué quiere que interceda por usted? No, hágame una oracioncita. Pues no sabe. Entonces, estamos en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Y vuelve y dice, y ruego, rogar, Padre, por favor, Señor, ten misericordia. Padre, te suplico, te ruego. Eso es. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros orar? Hay una teoría por allí que dice que ya Dios, que ya el Señor Jesucristo oró y que nosotros no tenemos por qué orar. O sea que no hay necesidad de orar. Mire, solamente unos ejemplos, bien poquitos. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, la palabra oraba es lo mismo, orar a Dios, es decir, suplicar, adorar, hacer oración, orar, pedir. ¿Quién hacía eso? El Señor Jesús. ¿Quién estaba orando muy de mañana? El Señor Jesús. La Biblia dice, así como yo he hecho, así haced vosotros. Ejemplo les he dado, para que así como yo he hecho, así ustedes lo hagan. Importante que nosotros no caigamos en la trampa de sentirnos superiores al Señor Jesús. No. Si Él oró al Padre siendo su unigénito Hijo, si Él oró muy de mañana y en algunas ocasiones
se la pasó orando toda la noche, ¿cuánto más necesitamos orar usted y yo? Mire, yo le voy a decir algo. El Señor Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso es una verdad tan poderosa que la gran mayoría de las caídas de nosotros, los cristianos que queremos realmente agradar a Dios, los resbalones, las equivocaciones, las tentaciones que alguna vez podamos llegar a aceptar, es precisamente por descuidar esa comunión con Dios. Es precisamente por descuidar esa oración genuina, esa oración sincera, esa oración significativa, que lleve un mensaje para Dios y que espere de Dios una respuesta. Porque, hermano, tengo que decirle algo. He conocido muchas personas que se jactaban de ser hombres de muchas horas de oración y al final el diablo los desvió. Al final se equivocaron tanto y cayeron tanto en pecado que terminaron conviviendo con el pecado. Porque, hermano, no es repetir por repetir. ¿Para qué, hermano, nos ponemos nosotros para decir que oramos una hora? Sí, Padre, ahora, Señor, ahora, Padre, glorifícate, glorifícate, Señor amado, glorifícate ahora, poderoso Dios, obra, 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 Señor, obra, poderoso Dios, desciende, desciende, desciende ahora. ¿Para qué? Si estamos reunidos, intercedamos por nosotros, por nuestra familia, por otras personas, intercedamos. Señor, ten misericordia, Señor, capacítalos, Señor, ábreles el entendimiento, etcétera. Si estamos solos, papá, aquí estoy. Papá, esto necesito. Y espere que le conteste. Señor, me han rondado en la mente ciertas ideas últimamente. Me gustaría saber si eso está bien o si me estoy dejando llevar por alguna codicia, por algún deseo de mi alma, Señor. Así, porque es que estamos él y yo solos. Yo le hice una pregunta a usted ahora rato. ¿Qué cree usted que debería hacer? ¿Cómo cree usted que debería hacer la oración de un cristiano en la mañana? ¿Cómo cree? No, hermano, es que no le estoy hablando de qué le debería decir al Señor. La oración en la mañana debería ser entre usted y Dios solamente. Claro, me levanté y entonces le dije, Señor, gracias por esa noche. Si usted pudo pasar una noche agradable, por esa noche agradable, Señor, porque descansé, porque tuve un buen sueño, me siento bien, Señor. Ahora, por favor, ayúdame a saber qué cosas voy a enfrentar en esta mañana. ¿Le puede decir así o no? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos hará saber las cosas que han de venir. Y si usted no se prepara para lo que le va a suceder en el día es porque no quiere. Si a usted o a mí nos toman de sorpresa las cosas que nos pasan es porque no queremos, no nos interesa preguntarle al Señor lo que puede suceder. Entonces escuche, póngale cuidado. Pero es tanta la desconexión y tanta la ignorancia del cristiano con Dios que sabe que hacen gran cantidad de personas ponen a otro que está orando y borrachos a repetir o a seguir a otro que está orando y a eso le llaman devocional. Hermano, ¿usted cree que eso es coherente con lo que dice la Biblia? Cuando yo lo que le tengo que decir es algo personal que nadie más lo sabe sino yo. Cuando lo que le tengo que decir al Señor no lo conoce nadie. Pero hermano, dependo tanto de los hombres y mi vida durante años se fue generando tanto en la dependencia de otro que necesito prender una radio y escuchar lo que otro dice, que puede que no se parezca en nada a lo que yo necesito decirle al Señor, pero es que sin Él no puedo. Si apago la radio me duermo o no sé qué decirle al Señor. Póngase a pensar en eso porque esto yo tenía ganas de decirlo hace como 5 años. Eso no es orar, hermano, eso no es tener comunión con Dios, eso no
¿no, hermano? El devocional es entre usted y Dios. Y no poner a otra persona ahí que ore y ore y usted qué o qué. Ay, hermano, la desconexión de la iglesia, usted y yo tenemos que quitar eso de nuestra vida. Tenemos que crear una relación verdadera con el Señor. Que usted se pare de ahí, hermano, de ese tiempo que oró, muy consciente de lo que le va a llegar en ese día, preparado, con alegría, con gozo, fortalecido en el Señor, lleno del Espíritu de Dios, capacitado para responder en el Espíritu, no en el alma, no de una manera emocional, con ira, con pleito, con contienda, con temor, no. Firme en Él, sabiendo, hermano, que si Él está con usted, ¿quién podrá estar contra usted? Pero eso no se logra sino en una oración sincera. Dele la gloria al Señor. Eso no se logra sino en una oración donde participa Él y participo yo, nadie más. Y si usted se pone a analizar, la iglesia no aprendió así. La iglesia necesita que alguien lo guíe. La iglesia necesita, aún en ese momento que debería ser tan personal con Dios, no, ponen a otro ahí a que ore. Y yo no sé, hermano, cómo terminarán esas personas, pero no pueden terminar bien, porque nunca le están diciendo personalmente al Señor lo que realmente les pasa. Nunca. Se pegan a lo que otro dice y pierden ese tiempo tan valioso para decirle: Señor, me duele esto. Señor, hoy me levanté preocupado por esto. Señor, hoy me levanté con deseos de esto. Padre, he sentido atracción en esta área. He sentido que esto me atrae. Ayúdame, Señor. El Señor viene y le pregunta: ¿realmente quieres apartarte de eso? Y uno le dice: sí, Señor. Ah, bueno, Él lo hace. Él lo hace. Pero el cristiano se levanta y se acuesta escuchando a otro y no tiene una oración significativa entre él y Dios. Entonces lo sorprende la tentación débil. Viene la seducción y está débil. Porque la fortaleza solamente la recibimos de Dios. Los cambios permanentes solamente suceden en la presencia de Dios. Y por eso el Señor dice: orad sin cesar, porque necesitamos una relación continua con Dios, continua en todo momento, a toda hora y en todo lugar. Amén. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. En una dificultad, ¿usted ora más intensamente? Cuando tiene una situación difícil, ¿usted ora más intensamente o se desanima? Claro, porque yo he conocido personas que dicen: no, pastor, estoy tan lleno de problemas, pastor, que no me provoca ni orar. No he querido ir a la iglesia, no. Es que, pastor, usted supiera, yo por donde asomo la cabeza, me va mal. Y ya, pastor, yo digo, si es que desagradé al Señor, si es que Dios ya no quiere nada conmigo, se dio tan pronto se dio por vencido. Si cuando el Señor Jesús más sentía la opresión, más oraba, cosa que no hacían sus discípulos, porque mientras que Él oraba, sus discípulos se quedaban dormidos. La opresión produce sueño. A usted y a mí nos debería producir deseos de orar, deseos de clamar, deseos de conectarnos con papá, de buscar la salida en Dios, de buscar la solución en Dios. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así deberíamos ser nosotros. Orar en todo tiempo. Y cuando la situación se pone más difícil, más orar, hermano, más pegado del Señor. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo hago? ¿Cómo encuentro la salida de esta situación? Mira, hermano, que el Señor es infalible cuando hay alguien que con sinceridad quiere saber
la voluntad de Dios. Te repito, Él es infalible. Él es infalible. Cuando el cristiano dice, vea, yo tengo ganas de hacer esto, Señor. Yo ya me cansé de esa persona. Él siempre o ella siempre ha estado así, así, así. Y yo ya me cansé. Yo quisiera o largarme, o echarla, o ponerle un puño. Sí, sinceramente. No, pero el cristiano en vez de decir sinceramente lo que tiene, más bien con ese taco en el pecho, con esas ganas de hacer cosas, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame a qué, le dice el Señor, pero Él no le dice, solamente se enfrenta a la situación diciéndole, ayúdame, Señor. Le dicen algo que lo irritó, algo que lo hizo explotar y ¡pum! Y después, yo no sé qué me pasó. Porque no es sincero, hermano. Porque no hemos aprendido que orar es contarle todas las cosas a Dios. Pero me he encontrado cristianos que dicen, pastor, o sea que yo voy a ir a comprar, no sé, una libre café y tengo que decirle al Señor, no tiene. De hecho, Él no necesita de usted, ni que usted le diga nada. Usted debería saber que le conviene decirle todo al Señor. Pero hay personas que no entienden eso. No entienden que es como lo dice primero a los tesalonicenses, orad sin cesar. ¿Qué cosa? Orad en todo tiempo, a toda hora, en todo lugar. Orad sin cesar. Y no lo dice una sola vez. Hermano, cualquiera sea su necesidad. Yo le puedo contar, hermano, que recién convertido, porque al Señor le plació hablarme y yo lo pude escuchar. Hermano, me quedaba yo maravillado. Una señora nunca, jamás tenía buena disposición conmigo, jamás. Nunca me veía y era como que le dieran una cucharada de vinagre. Me veía y inmediatamente se le fruncía todo y pujaba. Buenos días, señora. Yo vine a ver si de pronto ya el certificado salió. No ha salido ni va a salir, al menos no en estos días. Eso hay un montón de ocupaciones y usted, ¿quién sabe? Dios mío. Y yo veía cómo entregaban los certificados a otras personas que habían ido después de mí, que habían estado parados en la cola y estaban después de mí. Me da unas ganas de reclamar y de llamar al administrador o al encargado de eso, hermano. Pero me salía para la calle. Señor, me iba para la casa. Se me olvidaba otra vez y volvía a los 8 días, una semana. No, hermano, esa señora no quería saber nada de mí. Ya mirando que iba a ser perjudicado porque yo necesitaba ese certificado para hacer una venta. Entonces, en la casa, le dije, Señor, ¿qué hago? Apenas me vienes a preguntar. Señor, ¿qué hago? Y me dice el Señor, la dádiva en el seno produce amistad, destruye la enemistad. La dádiva en el seno. Señor, ¿y qué le gustará a ella? Y plum, se me vino inmediatamente chontaduros. Que en Tuluá, hermano, usted consigue chontaduros por cualquier lado. Bueno, listo. Y yendo por el camino, Señor, ¿y qué hago? ¿Cómo se los entrego? Ella va a ver que la estoy sobornando. No. No. Eso uno no lo debería pensar. Debería preguntarle. El Señor me dijo, entrégaselos y das la vuelta y te vas. Bueno, Señor. Me compré la bolsa. Ahí tenía la bolsita de sal y los limones. Y llegué, entré, con permiso. Buenos días, con permiso. Recuerdo que se llamaba Laura. Señora Laura, hasta luego, que esté muy bien. No atinó a decir nada y me fui. Me fui por la mañana. Como todos los datos estaban ahí, como a las 3 de la tarde me estaba llamando. Don Héctor Fabio, sí señora, ¿con quién hablo? Le hablo de aquí de la oficina de registro. Usted tiene un certificado que puede reclamar. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. La respuesta del Señor. Hágalo y dése cuenta que, hermano, el Señor es maravilloso. Es verdad lo que dice el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo te llevará a toda verdad y la comunión con el Padre es a través del Espíritu Santo. Él te hará saber lo que ha de venir.
Él te preparará para todas las cosas que tengas que hacer. Es más, no hablarás tú, será el Espíritu de nuestro Padre que hablará a través de tu boca. Así lo dice la Biblia. Y las palabras, aunque hayas querido que sean duras y fuertes, van a ser de una manera tal que la persona va a quedar, óigame, va a quedar seducida, desarmada. No va a querer otra cosa sino servirte. Porque eso es lo tremendo, hermano, del Señor, que Él sí sabe cómo tratar a cada una de las personas. Uno no sabe, uno no se da cuenta, pero Él sí sabe. ¿Cuántos lo creen? Él sí sabe. Mire, Efesios 6:18, para que se dé cuenta que es verdad lo que dice la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 18. En primera carta a los tesalonicenses dice tres palabras muy claras: orad sin cesar. En el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios dice así: orando en todo tiempo. ¿En qué se parecen orar sin cesar y orando en todo tiempo? Es lo mismo, es lo mismo. Concuerdan, están de acuerdo. Orando en todo tiempo. Y nos dice cómo: con toda oración y súplica, no dándole órdenes al Señor, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vuelve y repite: súplica. Padre, por favor, ayúdame a entender eso que no he podido entender. Padre, por favor. A veces mi esposa y yo nos ayudamos y a veces ninguno de los dos nos acordamos, pero el Espíritu de Dios nos acuerda. Estaba buscando ella hace algún tiempo algo y no lo podía encontrar. Y cayó en cuenta y le preguntó al Espíritu de Dios: ¿dónde está? Y plum, de una vez. Mire, hermano, es como hacer así. Pero esa es la oración que el Señor quiere, que usted y yo estemos conectados. ¿Sabe? Le digo algo más importante, más delicado todavía. Dios creó al ser humano para tener compañerismo con Él. Dios creó al ser humano para ser compañero de Él. ¿No bajaba al aire de la tarde a conversar con Adán todos los días? Todos los días bajaba, se sentaba y conversaba con Adán. ¿Ah? ¿Y en qué ha cambiado eso? Adán era una criatura creada por Dios, sí, pero nosotros somos hijos de Él. Si quería hablar con Adán, ¿cuánto más deseará hablar con usted y conmigo? No, piénselo, piénselo, porque a veces el cristiano vive tan alejado, hermano, de la verdad. A veces, hermano, nos llena el hecho de que otro crea cosas que no son ciertas del todo. No, que yo ayuno tantos días, que yo oro tantas horas. Pero, ¿y el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Tienes una vida exitosa? ¿Tienes una vida agradable, llena de paz? ¿Hay bendición, salud en tu vida? ¿No te falta nada? Ah, bueno. Entonces se está dando fruto ese orar. Porque si estás orando por orar y hablando por hablar y nunca reconoces lo que Dios te dice, aún para corregirnos, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Y déjeme decirle una última cosa con relación a la oración. Cuidémonos, Iglesia del Señor, de querer hacer la voluntad de Dios. Cuidémonos de no desear aparentarle a nadie nada. Cuidémonos de ser sinceros con Dios, no sea que nos pase lo que le pasó un día al fariseo. El fariseo tenía tanto orgullo y estaba tan desubicado que él no oraba con Dios, sino con su alma. Mírelo, póngale cuidado. Lucas 18:11, y léalo conmigo. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿A qué? La palabra orar, entonces, es lo mismo: orar a Dios, suplicar, adorar. Pero este no subió a orar a Dios, ni a suplicar. Mire, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, el más religioso de todos. El publicano, la vergüenza de los judíos. Pecador, vendido a los romanos.
Y el fariseo orgulloso de ser celoso de la ley y todo lo demás. 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Nunca se le olvide consigo mismo. O sea, a veces el cristiano no se da cuenta que está orando, oiga, tan mal. Está orando dentro de una cantidad de anhelos pecaminosos que él no se da ni cuenta que el que le responde no es Dios. El que le responde es su propia alma diciéndole, no, usted está bien, olvídese, usted está bien. Usted es mejor que los demás. Usted es el más ungido. Usted es el más santo de todos. Y aunque esté saliendo con la vecina, dice, no, Dios te dio permiso de eso, no hay problema. Ese es el engaño. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera y se dirigía a Dios, pero Dios no lo escuchaba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, justificándose por las obras, por los ritos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una oración, hermano, para decir, Señor, gracias por todo lo que me has dado, Señor, por la sabiduría. Gracias, Señor, porque soy mejor que los demás. Va. ¿O para qué? Eso lo aleja más de Dios. Escúcheme, eso lo aleja a uno más de Dios. Lo hace lejano, pero cuando uno va humilladito delante del Señor diciéndole, Señor, ¿en qué puedo mejorar? ¿En qué me puedo corregir? ¿Qué cosas tengo que reconocer que no he reconocido? Padre, aquí estoy, Señor. Ay, hermano. Ahí está el Señor siempre mostrándole, haciéndole caer en cuenta, diciéndole, mire, usted se olvidó de pagar esto. Usted no le ha confesado a su esposo, a su esposa, que el otro día lo ofendió, que el otro día le faltó al respeto. Ya voy, Señor, ya voy. Claro, de eso se trata. De eso se trata. Hay oraciones que vienen a nuestra vida como justificación, que oran justificándose de lo que están haciendo. Mire lo que dice Mateo 23:14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Entonces, que el Señor nos ayude a usted y a mí. Bueno, que Dios me ayude a mí. Usted no quiere ayuda. Usted también quiere ayuda. Bueno, póngale cuidado lo que le voy a decir. La religión, esa religión que sin saberlo nos enseñó a nosotros muchas cosas, esa religión le enseñó a muchos cristianos, que me imagino que querían ser buenos cristianos, pero le enseñó que la oración era para seguir pecando. Sí, claro. Entonces, pastor, lo que pasa es que tuve un problema y cometí un error. Pues eso es un pecado, hermano, sí. Sí, yo ya le pedí perdón a Dios, me metí en ayuno y oré todo el día. Listo. ¿Ya no le hablas a esa mujer con la que caíste? No, pastor, una amistad uno la puede tener, no te has arrepentido. ¿Cuántas veces has caído con ella? 2 o 3. Pero no, pastor, yo ya oré. ¿Por qué ora como pretexto para seguir haciendo lo malo? Esos escribas y fariseos oraban, pero no dejaban de robarle las casas a las viudas. Seguían en lo mismo, seguían pecando, pero oraban. Yo me imagino que en el tiempo moderno es igual a personas que haciendo lo malo, maltratando a su familia, su esposo o su esposa, hablando mal de alguien,
entonces se prenden a pedirle cosas al Señor. Sí, Padre, ahora, Señor. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso si la oración se convierte en un pretexto, se convierte en una justificación para seguir haciendo lo malo? Hermano, una cristiana de muchos años, tenía tan aburrida la familia y me pidieron que los visitara. Los visité, entonces se reunieron allí. Pastor, perdónenos, lo que pasa es que nosotros lo llamamos que para compartir con usted algo, pero es que la verdad de todo esto es que mi mamá nos tiene aburridas. Mi mamá va a su iglesia, qué pena. Mi mamá va a su iglesia, pastor, pero escuchando los audios de la amargura, la única que no entiende esos audios es mi mamá. Pero todos nos damos cuenta que mi mamá está tan amargada y eso trata mal a todo mundo y trata de endemoniado a todo mundo. A la niña de 7 años le dicen endemoniada, hija del diablo. Y la mamá de la niña, mi hermana, hija de ella, le dice, mamá, no la trate así. ¿Y cómo querés que trate a un Satanás de estos? Y ella ahí, ya como un pollo fino, así, con la cresta levantada, y miraba al uno y miraba al otro. Entonces, hermana, hable. Yo lo único que quiero decirles es que yo soy una mujer de ayuno y de oración. Yo mantengo en oración. ¿Y qué si no cambia? ¿Y qué si está acabando con la familia? Si los tiene tan aburridos que ya están pensando tal vez en mandarla para un hogar geriátrico. Y es que cristiana. Y ella que porque ora se justifica en todo, en toda su amargura, en todos los insultos que bíblicamente le hace a todos sus hijos. Oiga, ¿qué tal? No, la oración no se usa como pretexto para seguir pecando. La oración, cuando es una oración sincera, hecha al Padre, esperando la respuesta, me cambia. Te cambia. A todos nos cambia. Una oración sincera. Mañana vamos a continuar estudiando en qué debemos perseverar. Debemos perseverar en oración. ¿Cuántos dicen amén? Son dos cosas diferentes. Escuche las bases o los principios de la oración. Es un estudio que tenemos. Lo tiene mi esposa y lo tengo yo. Y dése cuenta la diferencia que es la oración colectiva, la que hacemos en este lugar de intercesión y hasta de guerra espiritual, y la oración personal que todos deberíamos hacer siempre, siempre, dirigido al Padre de una manera muy individual, muy personal, solamente con lo que yo soy, con lo que yo hago, con lo que yo vivo, con lo que yo siento, sin dejar meter a nadie más. Esa oración, pienso que nadie nos enseñó a levantarla constantemente delante del Señor. Aprendamos a hacerlo. Aprendamos a hacerlo. Amén.